Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemocionate hoy de nuevo con Raquel Varela en nuestro ratito del café. ¿Cómo estás, Raquel? Excelente, muchísimas gracias. Hoy de cafecito. Yo de chocolatito hoy que se me apetecía Rico. y bueno, así como de un capuchino medio aguado, pero se me apetece que por aquí hace un poquito de fresquito. Y vamos a hablar de un tema bueno, que nos han sugerido ustedes, que es el de cómo desarrollar nuestra creatividad y que, por cierto, te adelanto, que ya YouTube nos ha habilitado la pestañita de comunidad. Eso significa que todas las semanitas te voy a compartir algún post por ahí, pues con encuestas, con reflexiones, para hacerte algún anuncio, así que te invito a que lo bichees. Y justamente el tema de hoy ha sido el más votado en una de las encuestas que hicimos, Raquel y yo, sobre los temas que para tratar en este café, y el más votado para este es el de cómo desarrollar nuestra creatividad. Y de esto vamos a hablar, ¿no? De qué es la creatividad, cómo desarrollarla. Vamos a hablar también de libros interesantes que para nosotras han sido significativos, o por lo menos que nos han dado ese punto de reflexión. Y luego, como siempre, algunas anécdotas y tips. Así que te invitamos a que te prepares tu bebida favorita y compartas este ratito de charla con nosotros. ¿Vamos a darle caña, Raquel? Claro que sí, vamos, a ello. Mira, hay una pregunta que se suele hacer o que yo suelo oír bastante cuando se habla de creatividad, que es, ¿se nace o se hace? Yo creo que hay un poco de los dos. Hay gente que nace muy creativa y hay gente que tenemos que desarrollarle con el paso del tiempo. Pero yo creo que está como en todo lo que hacemos, ¿no? Sea creativo o no para algunas personas. Pero la creatividad yo creo que es subjetiva un poco. Claro, y para ti, bueno, claro, yo creo que igual la primera pregunta es, ¿y qué es para ti exactamente la creatividad, ¿no? ¿Qué es para ti ser creativo o tener esa capacidad creativa? Yo creo que, bueno, es yo por lo menos la siento desde crear algo, no desde la nada, porque nada se crea desde la nada, ya todo está creado. Desde mi punto de vista, han pasado muchísimos siglos el humano para que hayamos inventado algo, ¿no? Pero yo creo que viene esa capacidad que nosotros tenemos de transformar algo y transformarlo para nuestra conveniencia, ¿vale? Porque al fin y al cabo, cuando uno crea algo, lo crea para uno y ya después, bueno, se lo expone a otro, pero creo que va por allí, por lo menos desde mi punto de vista. Yo también, yo lo veo como que al final esa capacidad creativa es esa capacidad que nosotros que tenemos de crear. Algunas personas, pues, desde cero, ¿no? Desde crear algo nuevo por completo o hacer una transformación de algo porque lo necesito, porque me ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un problema, queremos buscar soluciones. Aquí, por ejemplo, que nosotros tenemos el laboratorio de soluciones creativas, ¿no? Soluciones creativas son esas soluciones, esas nuevos puntos de vista, nuevas formas de gestionar esa situación pues para sentirnos mejor o para conseguir resultados. Entonces yo sí siento que todos, absolutamente todos, tenemos esa capacidad y esa habilidad de crear y de ser creativos. Sin embargo, yo no sé cómo lo vivas tú, Raquel, pero fíjate que creo que existe un componente como negativo, por así decirlo, ¿no? Como un cierto peso a la creatividad, que es esa parte artística, ¿no? Se asocia muchas veces la parte de creativa a la parte artística y Ujú. después además con ese componente de, para ser creativo tiene que ser algo como único, tiene que ser algo original, tiene que ser algo como que rompa esquemas, ¿no? Como algo fuera de Sí. serie. Y yo creo que en ocasiones cuando decimos, ¿no? Que vas, que no soy nada creativo, yo creo que es porque nos ponemos ese peso de esa creatividad con lo súper original, que tenga una trascendencia brutal. Y sí es verdad que yo creo que la creatividad tiene un componente de trascendencia en algo, porque al final está conectado con lo que tú dices, ¿no? De conseguir transformar para algo que necesitamos. Claro. Pero cuando ya aportamos esa parte de artística o de originalidad, de una trascendencia muy grande, pues a lo mejor para una contribución a la humanidad, para una contribución social, para una revolución X, Ujú. yo creo que ahí lo que hacemos es como autolimitarnos y decir, no, 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 yo no soy nada creativo, ¿no? Entonces, para mí es importante hacer esta distinción y sobre todo hacernos esas preguntas de, oye, para mí exactamente qué significa ser creativo, ¿no? Porque la capacidad esa de crear, Ujú. yo sí pienso como tú que la tenemos todos. Sí, ¿verdad? Yo creo, porque igual, como tú dices, a veces se asocia esa creatividad con algo como una obra de arte. Y tú a veces, vas a un museo y ves unas obras que tú dices, ¿y esto que tiene de creativo? Son un poco de rayas que yo no entiendo. Y para el artista es una cosa extraordinaria. Entonces, realmente la creatividad es de cómo tú la veas, de cómo tú la vivas.
Mm. Cualquier raya puede ser algo muy creativo. Fíjate que para mí la creatividad está muy asociada a la espontaneidad y al disfrute. Ah, mira. Y esa espontaneidad la asocio uno, el permitirme hacer, decir, Ujú. mover, ¿no? X, y luego dejar a un lado ese juicio crítico, ¿no? Por ejemplo, los niños para mí son un reflejo de esto, ¿no? Los niños experimentan, crean, dar la vuelta, exploran por el simple placer de la exploración en sí misma, ¿no? Que después al final a lo mejor llegan a una caja de zapatos vacía. No importa, pero el proceso ha sido mágico porque se permiten ese buceo. Y yo creo que en el proceso creativo, en la parte de la edad adulta, donde ya nos metemos ese juicio un poquito más crítico de esto no vale, esto, a ver cómo te van a mirar, esto no tiene ningún valor, no aporta nada, ¿no? Esos condicionantes de los que te hablaba antes. Yo creo que ese componente de permitirnos hacer, dejando a un lado esa vocecita, conectar con nuestra espontaneidad y sobre todo disfrutar de lo que estás haciendo por el simple placer de que lo estás haciendo, más allá de la trascendencia o la aplicación que pueda tener lo que creas, no importa. Pero yo creo que eso nos haría eh, como ampliar esa capacidad de transformación o de crear cosas en cualquier momento, ¿no? Y ya vamos, pues, por ejemplo, ¿no? De repente tengo un problema o llega una situación de crisis y tengo que buscar nuevas alternativas. Ahí esa capacidad creativa hay que ponerse en marcha, ¿no? Y creo, y fluye más cuando en nuestro día a día activamos esos componentes. Entonces, para mí, si tuviera que quedarme con algunos elementos básicos, serían esos. La espontaneidad y el disfrute más allá de ese resultado, ¿no? ¿Para ti tienes algunos elementos así base? No, fíjate que no me lo había planteado, pero sí creo que la espontaneidad viene dada, o sea, sería un factor importante a considerar. Y creo que también, como tú lo decías, es algo que nos va a permitir crear desde nosotros hacia afuera y que nos resulte, ¿no? Creo que es un poco como Mm. esa parte. Mm. Mira, pensando en la infancia, la verdad que no tengo así como ninguna anécdota directamente con la creatividad. Bueno, entre comillas, sí, la voy a relacionar con algo que te quería comentar. A ver. Voy a relacionarlo con la parte de la creatividad un poco artística. Cuando yo era pequeña, pues una de las actividades en las que estaba apuntada durante un tiempo eran clases de los sábados por la mañana, íbamos a como una especie de talleres donde hacíamos pues parte de cerámica, de dibujo, luego la parte de música, luego hacíamos la parte de yoga, ¿no? De conciencia corporal, todo para niños, ¿no? Oh, qué guay. Y fíjate que para mí ese componente artístico ha sido siempre como un punto negativo, ¿no? Siempre me han dicho que yo no valía. Y yo recuerdo cuando a lo mejor hacíamos algún dibujo, algo de cerámica, que la señora me miraba así como raro, ¿no? Y luego, y luego íbamos al aula de música. Oye, a mí me encanta la música. Es una herramienta que disfruto muchísimo, que me permite expresarme, moverme y demás. Y yo no sé tú, pero yo cuando me pongo a cantar, bueno, tiembla mundo, ¿sabes? Yo no soy soprano ni nada, pero a mí me sale un vozarrón y me vengo arriba y energía, ¿no? Ay, qué Claro, yo iba a bien. la clase de música, yo lo vivía. Y la chica, la profesora siempre hacía, como, me hacía así con la Qué muy manita, remix. como bájate un puntito, ¿sabes? Y tengo una anécdota también, que cuando yo estuve en el colegio, estuve en un colegio de monjas, y en Navidad pues había una parte como del coro que íbamos a cantar villancicos. Y ahí me pusieron en el coro y me sorprendió mucho que me pusieran en el coro porque Ajá. tenía esos condicionantes que te decía. Pero estaba muy orgullosa de que yo estaba en el coro. Entonces yo estaba en el coro y aparte tocaba el xilófono. Oh, mira. Pero estábamos en medio de la actuación y yo era con mi xilófono y cantando. A tu ritmo. Vino la directora del coro y me hizo. Y yo me quedé solo con el xilófono ahí y ese fue mi último día en el coro. Y quería Ah, comentar esta anécdota. Eh, en la infancia me parece súper importante, pero también lo quiero recalcar para la parte adulta, ¿no? Porque en la infancia quizás son los otros los que limitamos a los chavales y a medida que crecemos nosotros mismos somos nuestros mayores críticos, ¿no? Y es la relación con el error, o sea, permitirnos equivocarnos, ¿no? El decir,
Igual que lo de antes, me permito crear, hacer, transformar, dar una idea, independientemente de que pueda parecer absurda, independientemente de que al final no salga como esperaba o que al final diga, madre mía, llevo 3 días haciendo esto y no va a conseguir el fin que yo quería. Pero Sí. yo creo que cuando nosotros mejoramos esa relación que tenemos con el error, y no hablo de fracaso, hablo del error, Ujú. eh, nos es más fácil también conectar con esa capacidad creativa. Sí, totalmente. Eso yo creo que es lo que nos va a hacer como descubrir esa parte realmente creativa, ¿no? Porque cuando te equivocas en algo, lo que te comentaba antes, en una línea, si no te sale del todo derecha, tú dices, bueno, es un error o hacerlo otra vez y como que esa práctica te va a llevar a la perfección y a una, digamos, una idea de creatividad más hacia lo que tú consideras que está bien. Exacto. Ahí, antes estaba, porque antes cuando estábamos en el previo, Raquel, que ahora nos hablará, nos quería compartir un libro, y yo tengo aquí mi diario de lectura, que por cierto aprovecho para decirte que si quieres saber cómo hacer un diario de lectura, te lo voy a dejar linkado en la cajita de descripción, pero Ujú. hay un libro que después te mencionaré, pero Ujú. tengo aquí una frase referente al error y una muy cortita dice, un error es un experimento del cual se puede aprender información valiosa acerca de qué se debe intentar o hacer a continuación. Y fíjate que me encanta esta definición, primero porque le pone el componente experimento, ¿no? Que no es lo mismo, igual que cuando hablamos de la palabra problema o conflicto o reto, ¿no? La mente no la vive igual, nuestra mente emocional tampoco la recibe igual, ¿no? Entonces, cuando hablaba de que el error es un experimento que te da información valiosa sobre lo que debes intentar hacer, me parece maravillosa esta definición Sí, me encantó. y Está muy bueno, sí, muy, y muy creo completo. Sí, y creo que eso, que esa parte de permitirnos hacer a pesar del resultado o con una intención de base, Ujú. yo creo que nos relajaría muchísimo y además probablemente descubriríamos muchísimas más habilidades que tenemos. Seguramente, sí, sí. Pero bueno, yo creo que también el hecho de crecer, de ser adultos y de nosotros autorregularnos, viene dado por esa historia de la infancia. Fíjate que como a ti te dijeron, bueno, silencio porque bien no cantas, así que calladito te más bonita. Y te ha dado pie a que no, de repente, claro, ya has superado muchas cosas, pero otra persona de repente dirá, no, ya yo para esto no valgo nada, no sé qué, y ya lo descarta como una manera de expresarse. Y yo creo que nosotros como adultos deberíamos de inculcarle a los niños que se equivoquen, que creen, no importa que suene mal, pero lo importante es que como que realmente lo desarrollen, o sea, porque de repente pues, no hubiese sido el mejor tono el tuyo, pero oye, si lo hubiésemos trabajado hubiese quedado mucho mejor. Fíjate igual que cuando yo trabajo en los talleres de soluciones creativas, donde normalmente ponemos varias situaciones reales y hacemos estos talleres, uno de los objetivos principales de los talleres de soluciones creativas es el quitar esa barrera un poco de la vergüenza y de los condicionantes que tenemos en las dos adultas para permitirnos decir y aportar ideas diferentes, ¿no? Ujú. Y, y hay veces que a lo mejor, pues fíjate, por ejemplo, el tono al final pues surgió porque a alguien se le ocurrió hacer un bollo y quitarle un agujero en medio y mira el boom que tiene el tono, ¿no? Entonces, hay veces que obviamente la infancia es fundamental, pero también creo que la edad adulta, y de hecho creo que después vamos a compartir algunas cositas que nosotras hacemos en el día a día que nos ayudan a soltar, ¿no? Esa parte, esos bloqueos de, venga, me permito equivocarme, me permito decir, aunque parezca una chorrada, aunque el resto se ría, no me importa, porque lo necesito para mi propia evolución, ¿no? Porque al final la creatividad, más allá del plano artístico, es una habilidad que necesitamos para desenvolvernos en el día a día, Total. ¿no? Para todo.
Sí, 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 es así, porque es que yo creo que cuando, con lo que tú hablas de la espontaneidad, cuando uno se relaciona en algún evento social, ¿no? Cuando tú eres espontáneo, como que la gente te percibe de otra manera, ¿no? Entonces, como que te va a dar ese toque como, no sé, como de más cercano, no sé, así lo veo yo, ¿no? Que de repente si hay alguien así espontáneo que puede llegar hasta ser divertido, no sé, uno conecta mejor con esa persona. Claro, Yo, incluso para improvisar, ¿no? En las improvisaciones o de repente a lo mejor, imagínate que eres una persona que haces ponencias, que haces eventos, que haces charlas, tú te puedes preparar un guión, pero al final quien va a marcar el ritmo de la dinámica es el público. Y para claro. mí un buen profesional es aquel que es capaz de no de salirse del guión, pero sí permitir que sea la propia necesidad de la audiencia la que vaya moldeando esa preparación inicial, ¿no? Y esa capacidad de que si me hacen una pregunta o alguien me sale por aquí, que yo no me bloquee porque no lo tengo escrito en el guión, también está conectado con nuestra capacidad creativa, ¿no? Nuestra capacidad de resolver las cosas. Exacto, sí, viviendo la creatividad como desde ese punto de resolver algo en un Exacto. momento rápido, ¿no? O sea, que por lo menos en esas ponencias, wow, eso es difícil. No sé si a ti te pasó en el cole que tú de repente estabas así viendo hacia el techo y de repente venía el profe y te preguntaba algo y tú, ¿qué? No tenías ni idea porque primero no estabas ahí y no tenías como esa capacidad de resolver. A mí yo tenía unas amigas que les pasaba eso y ahí mismo respondían, yo no. Yo me quedaba igual en mis nubes. Cosas que yo creo que se va como entrenando, como tú dices. O sea, vamos viendo desde la experiencia, pues irla desarrollando un poco mejor. Sí, yo tengo la experiencia al revés, ¿no? Siendo profe, y yo una de las cosas que transmitía a los chavales siempre es el como el no quedarse callados, ¿no? Es decir, tú a lo mejor no te sabes una pregunta que te estoy haciendo, pero siempre tienes algo que decir, siempre tienes algo que aportar, algo que opinar, siempre, ¿no? Entonces, el entrenarnos también en lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que aportar es valioso para esta situación, también es importante. Yo lo entrenaba con los chavales. Y mira, me acabas de hacer recordar una anécdota Ajá. es que los chavales son maravillosos. Yo hubo una época que hacía acupuntura porque tenía unas migrañas horribles y yo probé de todo. Y yo me acuerdo, fui a acupuntura y luego te dejan como unas semillitas, bueno, en mi caso me dejaban como unas bolitas, ¿no? Que tú después te las vas como estimulando para que siga ese trabajo hasta la siguiente sesión. Y estaba en una clase, yo estaba explicando algo y los chavales tenían que hacer alguna actividad, alguna dinámica. Y en un momento dado, claro, cada uno está en su mundo, Ujú. y uno levanta la mano y dice, señor, una pregunta. ¿Qué es eso que tienes en la oreja? Me estaba distrayendo, o sea, mi semilla de la oreja. Sí, sí. Mira, Raquel, antes de que yo respondiera, Ujú. salta otro chaval y dice, eso es para relajarse, cuando está nerviosa se lo toca y se relaja. Mira, Raquel, o sea, me pareció maravilloso, o sea, no tenía Claro. nada que ver, pero me pareció maravilloso la espontaneidad, ¿no? Del chaval de decir, Claro. eso lo hace, se toca y se relaja, Se ¿no? relaja. Wow, se puede así de fácil. Y entonces me encanta, y esta anécdota me gusta muchísimo porque fíjate que el chaval en ese momento, primero que probablemente se sentía en un espacio seguro donde Vale. podía decir y sabía que igual no iba a ser castigado, no iba a decir, pero eso está fuera de tono ni nada, ¿no? Ajá. El permitirse ese espacio, el sentirse en un espacio seguro. Y luego el no plantearse que a lo mejor pudiera estar diciendo una bobería o el decir, bueno, si la profesora le va a responder o la otra señora le va a responder, sino él sí, ¿no? Es convencido de que era para relajarse. Y yo creo que también los adultos a veces tenemos que hacer estos entrenamientos, aunque sea a solas en casa y después ya también en público, no pasa nada. Esto nos hace conectar con esa parte más también más vulnerable, esa parte más expresiva, más todo que tenemos, ¿no? Sí. Tú sabes que yo quería comentarte algo. Yo en una época hice teatro experimental. Era una manera de crear desde ti. O sea, no había un guión, no había nada, simplemente estábamos en un espacio vacío y todos íbamos interactuando y se iba creando como la obra. Entonces ahí
yo descubrí ahí esa parte de la espontaneidad, porque yo era, bueno, todavía lo sigo siendo bastante rígida, pero con ellos aprendí esa, como un poco como salir de esa zona así cuadrada y ser un poco más espontánea. Lo comento porque, bueno, de repente alguien también sea un poco así como yo y les pueda salir este tipo de teatro experimental donde no hay un guión, no tienes que aprenderte nada, simplemente como dejarte fluir. Y tengo una amiga que siguió y creó unas cosas espectaculares, se crearon unas obras y a ver, una obra completa de una hora y tanto, solo con los movimientos de cada uno. Pero ya después de que iban descubriendo el movimiento y tal, se iban como perfeccionando, ¿no? Pero ya iba desde esa base de la nada, ¿no? Que hablábamos en un principio, que era como tú te sentías y te ibas expresando y ibas creando. Y creo que es una parte de desarrollar esa espontaneidad que a veces nos hace falta, ¿no? Sí, me parece fantástico. Me hace recordar mucho también a la parte, por ejemplo, de las meditaciones dinámicas, las meditaciones en movimiento. Yo Ah, recuerdo que la primera meditación en movimiento que yo hice, la primera meditación dinámica, fue con un grupo de personas. Y claro, es lo que tú dices, ahí es conectar contigo y dejarte sentir y expresar lo que en ese momento pues estás sintiendo y demás. Y yo en aquel momento estaba tan rígida, o sea, tan palo, que yo no me moví del sitio. Y yo veía que las personas se movían y yo era así como, era consciente que tenía una necesidad de moverme, de mover el brazo, de gritar y demás, o sea, y no me lo permitía. Y para ese trabajo personal, también de autoconocimiento, de indagación personal, de introspección, es importante también el permitirlo, ¿no? Yo lo veo también mucho cuando hacemos constelaciones familiares. eh, claro, ahí depende también, ¿no? Del constelador, ¿no? Pero ¿y qué hago? O sea, permítete, o sea, si te sientes, oye, no vayas a pegarle al otro, pero exacto. el permitirnos sentir y después también, por ejemplo, con las láminas, o que yo creo, sí, yo creo que cuando se ha publicado este café ya habré publicado el vídeo de las láminas O, cuando se Ok. hacen sesiones de las láminas OH, de las asociativas, el permitir conectar con la imagen, expresar y demás, también es súper importante. Sí, sí. Raquel, ¿nos cuentas un poquitito el libro que nos querías compartir Ay, sí. antes? Sí, hablemos de libros y luego un poquito de tips y cerramos. Mira, el libro que yo les quiero recomendar, que me encantó, se llama Roba como un artista. Son 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo. Entonces, un poco como para, bueno, el autor es Austin Kleut. Bueno, es un poco como crear desde un punto de algo que ya está creado, y entonces él te invita a, como dice el título, a robarte las ideas de otro y transformarlas hacia ti y crear algo totalmente nuevo y original. Y me pareció interesante comentarlo por el tema que estamos trabajando. Quizás a veces no somos, digamos, capaces de decir, bueno, yo no soy nada creativa, pero bueno, yo me enfoco en este libro porque te da como ese permiso, ¿no? Real de poder tomar algo como tuyo y transformarlo en algo diferente y nuevo para ti. Qué bueno, lo apunto, ese no lo conozco. Está Hay muy uno muy bueno. famoso que es El Camino del Artista, pero bueno, ese no, creo que en algún vídeo de Booktime también está. Si está este libro en reseñado, te lo voy a dejar también en la cajita de descripción. Pero yo también quiero conectar uno que, que tiene un enfoque totalmente diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, el Camino del Artista tiene esa parte de taller práctico, donde te va guiando con una serie de ejercicios, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención de algo que tocaba, del libro que acabas de recomendarnos, es esa parte de darnos permiso para coger una idea y transformarla. Ujú. ¡Wow! Me parece maravilloso, o sea, ese mensaje. Y hay un libro que a mí me gusta muchísimo relacionado con la creatividad, pero que tiene que ver con esta parte de profundizar en el error, de profundizar en esos condicionamientos mentales, en esa parte de cómo se vive el error, la creatividad en la escuela y demás. Ajá. Eh, que si alguien le gusta este tipo también de lectura, se los voy a dejar. Se llama El espíritu creativo de Goleman y, y está muy bien. Aquí habla de la creatividad interior, la creatividad en los niños, la creatividad en el trabajo y de crear comunidades, ¿no? De creativas. Ah, Y me mira. parece muy interesante este libro también, así que se los dejamos aquí reseñados. Si les interesa pues, bucear un poquito y conectar con esos tips, esas ideas que les ayuden a permitirnos, ¿no? Expresar.
Sí, yo creo que los libros son, siempre nos dan como esa ventana creativa. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo por lo menos cuando leo algún libro, a ver, si es de lectura educativa, pues bueno, voy creando yo misma mi estructura, ¿no? Mental. Pero cuando es un libro así de ficción o de más de novela y tal, yo me voy creando yo misma mi espacio y me da como esa manera de verlo diferente, ¿no? A mí me gustan los libros de estos de fantasía y me encanta irme imaginando cada uno de los personajes, la acción, no sé qué. Creo que eso me da esa parte o esa vena artística mental. Fíjate que al final a muchas personas a veces dicen, cuando hay una película y un libro, ¿no? Ah, Igual, dice, no, está mejor el libro que la película. claro. Pero Sí, claro, es lo que tú dices, porque nosotros al final procesamos la información en imágenes y cuando estás leyendo un libro, tú estás creando la película que tú en ese momento necesitas, que te está dando esa vidilla, esta chispa y demás, ¿no? Entonces, en la medida que después, pues la película que se cree, pues bueno, corresponde un poquito con esa imagen que tú estás creado, pues igual te gustará más o menos, ¿no? Los rechazos a veces que tenemos a las películas después de los libros tienen mucho que ver con lo que tú dices, en esa película que nosotros nos creamos, esas imágenes que nosotros creamos de lo que estamos leyendo. claro, además que imagínate que yo me imagino que es igual como el director, cómo lo pensó, cómo vivió él desde su parte el libro y cómo tú lo viviste, no lo vivimos todos de la misma manera, así que Exacto. una manera ahí de ver la creatividad desde otro punto. Pues sí. Raquel, para cerrar, contamos algunas cositas de cómo entrenamos nosotros en nuestro día a día la creatividad, esta parte de crear, de transformar, de idear cositas. Bueno, mira, yo por ejemplo, lo que hago mucho es navegar por internet. Me encanta usar Pinterest para buscar cosas nuevas y creativas. Ahí me voy apuntando cosas en diferentes áreas, no en una sola, sino que, no sé, de decoración, de libros, de partes de cosas de marketing. O sea, voy creando como diferentes tableros para darme como esa visión o esa perspectiva diferente porque como ahí es tan visual, a mí, no sé, me engancha mucho para buscar como inspiración. Y otra cosa que hago mucho es pintar mandalas. Eso me ayuda un montón. Primero me desconecta y segundo voy ahí como desarrollando yo veo como mi vena creativa, ¿no? Mi vena artística. Cuando termino, oh, me quedó genial o me quedó horrible. A veces uso colores como un poco el mandala te da para sacar como la energía que uno tiene. A veces uso colores muy oscuros y después al final digo, uy, esto me quedó horrible, porque claro, ya cambió totalmente la energía de que Ah, empecé a que terminé. Entonces creo que ayuda, a mí por lo menos eso me ayuda. Y los paseos, ¿no? Salir de la zona normal que uno vive, o sea, en tu día a día salir como de esa zona a un sitio diferente, a un espacio diferente. Creo que a mí eso son cosas que me ayudan a desarrollar la creatividad. yo tengo algunas similares a las tuyas y después también, mira, en esto último que acabas de decir, hay una Ajá. cosa que me gusta también, que es la parte de los espacios creativos, ¿no? Ahí me gusta tener, o sea, tener espacios que son creativos para mí, esos espacios que me conecta con esa parte de permitirme expresar, permitirme decir, permitirme hacer, esa parte también de la espontaneidad. Y, por ejemplo, yo en casa un espacio creativo, por ejemplo, que yo tengo es salir a la terraza con un café o con una infusión, una hoja en blanco y un papel, un papel, y un boli, ¿no? Para Ya. mí ese es un espacio creativo, porque ese es un espacio en el que hago como una burbuja y en ese papel me permito pues escribir ideas, hacer imágenes, dime. ¿Y lo hace con un objetivo o simplemente te No, sientas no, no. y lo que salga? O sea, Exacto. no va no como que decir, bueno, necesito crear algo para tal cosa, sino que simplemente vas ahí al espacio y lo que salga. Claro, porque fíjate que yo lo vivo diferente. Yo vivo eso que tú estás diciendo como momentos de bloqueo en los que necesito en un momento dado, pues yo decía, a escribir un texto, a escribir un post, a hacer una comunicación, a hacer algo, estoy bloqueada, no se me ocurre y necesito salir del bloqueo. Vale, para mí eso es como un espacio diferente. Están muy relacionados, pero Ok. son diferentes. Estos son espacios en los que esas sensaciones que para mí son importantes para conectar con esa fluidez a la hora de crear ideas,
yo necesito, ¿no? Entonces, pues tengo una que es, salgo ahí y a ver qué sale, y de repente a lo mejor ese día me doy cuenta que al final estamos relacionados con los bloqueos, porque a lo mejor ese día salgo y me doy cuenta que empiezo a escribir y lo que estoy haciendo es descargando emocionalmente a lo mejor algo que tenía ahí enquistado. Hay otras veces que me veo dibujando figuras, o sea, hay otras veces que me veo, a lo mejor cojo hasta acuarelas y digo, ay, quiero estar aquí con una acuarela. Y me pongo a pintar lo que tengo delante, que después también te digo. Lo mío es abstracto, lo mío es un burruño, pero pretendía ser ese paisaje maravilloso que estoy viendo, ¿no? Claro. Eh, Y todo es cuestión de perspectiva, ¿ok? Ahí está, justo, todo depende de los ojos con lo que se mire. Exacto. Entonces, esos son como mis espacios creativos donde no hay ninguna intención, sino el permitirme, lo que me apetece en ese momento. También, por ejemplo, el salir a la naturaleza, pero fíjate, son cosas muy simples, pero el permitirme, por ejemplo, voy a abrazar árboles, voy a hablar con los árboles. El otro día fui a un sitio súper bonito aquí, de robles, eran unos robles inmensos y me quería sacar una foto encima de la raíz, ¿no? Entonces como que me imaginaba, digo, pues voy a pedir permiso al árbol para ponerme encima suya, que me voy a sacar una foto, ¿no? Y claro, mentalmente es como que le estás pidiendo permiso al árbol, pero no. Cuando voy a esos espacios es para permitirme. A lo mejor voy saltando cual Heidi por el monte. Okay. O sea, a mí los espacios de la naturaleza me permiten esa parte de, ¿no? Como, ¡ah! ¡Mira qué bonito! ¡Ah, mira qué bonito! ¡Un arbolito! Como si fuera conectar con esa parte de la niñez donde todo es una sorpresa. ¿No? Esa capacidad de asombrarme hasta por ver una oruga caminando en el suelo. O sea, eso. Eso es importante y eso es muy bonito porque te da como tú dices, ese cambio como de perspectiva, ¿no? De cambiar y ver las cosas desde otra manera. Si ya has pasado por ahí 1000 veces y ya has visto el árbol y lo ves desde desde otra perspectiva, pues te da como ese espacio creativo. Sí, entonces yo a veces eso, o sea, uno de mis tips es tener espacios creativos con diferentes finalidades, ¿no? Para mí la naturaleza es, que después lo puedes extrapolar a cualquier sitio, pero la naturaleza para mí es el conectar con esa capacidad de asombro, ¿no? De asombrarme hasta de lo más simple, ¿no? Claro. Maravilloso. Luego, otra cosa diferente a lo que tú dijiste también es el hacerme preguntas. Tú sabes que a mí siempre me gusta meter las preguntas porque son grandes activadores mentales y es el preguntarme, o sea, ¿cómo haría esto? Sí. ¿No? No es para entrar en la rueda de los sís negativos, sino por ejemplo, qué sé, imagínate que de repente tengo que hacer este Zoom y quiero grabar el café contigo, ¿vale? Y no tengo la posibilidad de grabar ahora aquí con el ordenador. Oye, ¿cómo podría grabar el café con Raquel si no tuviera el ordenador? Simplemente hacerme esas preguntas, ¿no? Al principio recuerdo la primera vez que me hacía esas preguntas, no encontraba respuesta, me costaba muchísimo. Y ahora me es más fácil, ¿vale? No se trata después de validar o no la respuesta que estoy dando, no, de lo que se trata es de darme cuenta de cuántas respuestas diferentes soy capaz de dar. Ok, mira. Entonces, a mí ese es otro tip que me ayuda mucho, ¿cómo haría esto? Sí, ¿no? ¿Cómo haría esto? Pues sí, ¿no? Ayer, por ejemplo, me estaba haciendo una pregunta relacionada con las redes sociales que era, ¿cómo compartiría contenido, seguiría creando contenido o cómo le daría si de repente borrara mi cuenta de Instagram? En verdad, si se fijan, no hay ningún objetivo. Es como, ¿y para qué vas a borrar tu cuenta de Instagram? No se trata de analizar, claro, pero no se trata de analizar. De lo que se trata es de retar a mi mente a ver la situación de otra manera. Entonces, por ejemplo, para mí subir, es que coincidió que ayer estaba haciendo planificación del contenido del mes de noviembre y pensé, fíjate, es algo que tengo tan interiorizado que 2 veces al mes yo hago mi planificación de contenido y digo, vale, ¿y si de repente yo cogiera y borrara Instagram? ¿Qué haría? Claro, yo de entrada no voy a borrar Instagram, pero la caída de las redes puede darse en cualquier momento, o que de repente la plataforma cierre, o que de repente me borren la cuenta. Entonces, al final, para mí plantearme estas preguntas como pequeños activadores mentales, ahí me ayudan mucho con esa parte creativa, ¿no? Y luego también está la parte que tú dijiste antes de, pues, cada día probar a hacer algo diferente, hacerlo de una nueva manera, bueno, X cosas, todo eso. Pero para mí, esta parte diferente a lo que tú compartiste es la de tener mis espacios creativos y hacerme estas preguntas de, ¿cómo haría esto? Sí. ¿Cómo haría esto? Sí.
Bueno, fíjate que estoy pensando Ajá. en hacerme una escapada. No voy a adelantar mucho, porque si al final la hago, voy a hacer un vídeo para aquí, para YouTube. Pero estoy pensando en hacerme una escapada a un sitio que solo te diré que no tiene electricidad, no te garantizan que llegue el agua y el baño es baño de estos secos. Uy, no. Claro, fíjate. Entonces, claro, lo primero que pensé fue, digo, ¿a qué te vas a meter a ese sitio? Pero claro, es una experiencia que, bueno, ya la verán si al final voy. No, Y pero está interesante, porque es como salir de toda la rutina, ¿no? Y de romper, a mí me costaría un mundo, yo confieso, yo no puedo ir para ningún lugar donde no haya internet. Así yo no tenga nada que hacer, yo necesito que el internet esté disponible. No, no sé, me siento así, igual que con el ordenador. Yo el otro día salí y no me lo llevé, o sea, salí lejos, no me lo llevé y yo sentía que algo me faltaba. No sé por qué, y no iba a hacer nada, y no quería hacer nada de trabajo ni nada, pero no sé, él y yo estamos como conectados. No podría. Pero bueno, ya esperemos puedas hacerlo y nos cuentes de esta vez. sí, y les comparta, pero al final, fíjate, en este entrenamiento del cómo haría esto, si no, por ejemplo, y si llego y de repente no hay agua, claro, el agua no te la pueden garantizar, no por otra cosa, sino porque si hay heladas y ahora que está empezando el frío, pues se pueden congelar las tuberías, pues no te pueden garantizar que llegue el agua. Entonces, claro, yo decía, digo, vale, y si eso pasara, ¿qué haría yo? Y fíjate, al final a mí esta reflexión de estas preguntas me llevan a darme cuenta de que existen varias cosas que yo puedo hacer y luego también preguntarme, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo ahora mismo soy capaz de vivir de esa manera, ¿no? Por ejemplo, y de esta manera pues decidir si me voy una noche, si me voy 2 noches, si me voy una semana o si me mudo para la montaña, ¿no? pero, pero fíjate que a mí este tip sí lo quería compartir, el de hacernos esas pequeñas preguntas de ¿cómo lo haría si? Pero sin análisis, sino solo para ver con cuántas respuestas diferentes eres capaz de desconectar, de conectar. Eso me gusta porque, claro, no te da ninguna, o sea, no es porque realmente vaya a pasar o porque necesites una respuesta, sino como para desarrollarlo, ¿no? Simplemente ver qué sale y ya. Sí, es la parte con la que te decía antes, si te fijas, para mí es muy importante esa parte de permitirme el y dejar quitando a un lado el juicio crítico, esa parte más analítica, más racional, más de los condicionantes y las expectativas, y esa parte también de la espontaneidad, ¿no? O sea, voy a decir lo primero que me venga a la boca porque ahora mismo pues estoy yo conmigo misma, es algo que estoy haciendo para mí, no tiene mayor trascendencia, ¿no? Y como esas dos habilidades para mí son tan importantes, el permitirnos la espontaneidad y mejorar esa relación con el error o con lo que creemos que está mal, este ejercicio a mí me ayuda muchísimo. Además, como lo haces como un juego al final, que sabes que no es que mañana vayas a quitarte, por ejemplo, mañana no me voy a quitar el perfil de Instagram. No. Entonces no lo hago con esa presión de tengo que tomar una decisión porque no, es un juego de qué haría así, qué haría así. Y al final lo que estamos haciendo es modelando nuestro cerebro, ¿no? Estamos también creándole esa flexibilidad a nuestra mente para que después cuando lleguen situaciones más caóticas, más imprevistas y demás, pues nos va a ser más fácil encontrar soluciones. Entonces para mí, pues ahí les dejo mis 2 tipsitos junto con todo lo que nos dejó Raquel. Y nada, también les invitamos a que nos dejen en los comentarios qué hacen ustedes para desarrollar esa capacidad creativa, ¿no? Estará guay leer, a ver nuevas maneras de hacerlo y de verlo. Sí, Muchísimas gracias por esos tips, están geniales. sí, sí. Me encantan las Pues preguntas. Raquel, maravilloso esta ratito de conversa. Yo me acabé el chocolatito Sí, yo también. y, y genial este cafecito. Recuerden ver y bichear los posts por la pestañita de comunidad. Que iremos también poniéndoles encuestas con diferentes temas, propuestas, a ver cuál les gusta más. Y si nos quieren dejar alguno, también siempre nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales o los comentarios. Muchísimas gracias, Adela, de verdad, fantástico el tema de hoy, me encantó. Buenísimo. Pues nada, Bella, muchísimas gracias por este ratito. Nos vamos a encontrar en un próximo café. Y nosotras, como siempre, un beso enorme, un gran abrazo, cargáis y muchísima buena vibra. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.